Buenas, buenas. Yo soy Marce. Y yo soy Cristi. Y juntas somos Petit Comité. Bueno, este episodio tenemos a un invitado súper especial. Lo conocimos, de hecho, no tenemos mucho de conocerlo, pero la verdad, el tiempo o el poco tiempo que tenemos conociéndolo, se nos ha hecho una persona increíble y pues por eso lo tenemos aquí. Yo tuve un en vivo con él, de hecho el tema era feminismo. Así es. Entonces desde ahí también dije, me gusta, es abogado, sabe hablar y con este tema que les traemos, pues yo no creo que haya persona más indicada para que nos platique de Si gustas presentarte, Ro. Pues muchísimas gracias antes que nada. Gracias por la invitación, gracias por la apertura a hablar de estos temas. El tema que vamos a tocar hoy para mí es muy importante y creo que cobra gran relevancia social. Es un tema que siempre va a estar vigente y que al final de cuentas debemos aterrizarlo, llevarlo a la sociedad, darle voz a las personas o a la que vengo a representar de cierta forma. Gracias por elegirme a mí como representante de la comunidad LGBT y poder transmitir algún mensaje hacia el público en general, ¿no? Que conozcan un poquito más de esta comunidad a través de mí. Y pues como ustedes ya lo dijeron, soy Rodo, así es como me conocen la mayoría. Mi nombre es Rodolfo Prieto y pues soy materia dispuesta para lo que ustedes quieran hablar. Empezamos. No, pues como decía, yo creo que es un tema súper importante. De hecho, hace poquito fue el Pride. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar, porque en comentarios, ya sabes, en Facebook, en Instagram, Twitter, la gente heterosexual empezó a atacar como, es que ¿por qué tienen un día del orgullo? Y mucha gente decía, es que güey, tú no tuviste que luchar por tus derechos, o sea, ¿en qué te afecta? Todos los días del año para ti vendrían siendo esa celebración, ¿no? Entonces, Claro. Para ti, con tus palabras, acláranos como un poquito más el porqué de la marcha. Claro, debemos de partir de que la Marcha del Orgullo no es una celebración, ¿no? Sino Okay. una conmemoración. Realmente lo que estamos haciendo es conmemorar o darle luz a una fecha muy importante. Normalmente se celebra el 28 de junio, es una fecha muy significativa para la comunidad LGBT, por disturbios que surgieron en 1969, si mal no recuerdo, en un bar en Nueva York, en un barrio de Nueva York. Ubiquémonos en la década de los 50, 60, los 60 sobre todo, que fue el año en el que ocurrió. Un Estados Unidos que viene de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Imagínense cómo era el tratamiento que se le daba a la comunidad homosexual, donde tú como psicóloga sabes, se practicaban lobotomías, castraciones químicas, entonces Exorcismos. exorcismos. Sí, antes claro. pensaban que era una enfermedad. Sí, Exacto. literal estaba en el DSM-4 antes, ahorita ya no está, porque justamente hemos ido avanzando, gracias a Dios, y ya ahorita vemos que no es una enfermedad. ¿Tú lo llamarías como una preferencia? ¿O cómo es Pues yo creo que es una orientación. orientación? Okay, Sí, es lo más una correcto. preferencia a lo mejor es, tú tienes la capacidad o la posibilidad de decidir qué Claro. prefieres o no. Y una orientación ya está más direccionado a eso, no es algo donde tú tengas la capacidad de decir, prefiero vainilla o prefiero chocolate. Tu claro. orientación es hacia el chocolate, por decirlo de alguna forma, Ya, y la ya. preferencia es, tengo para elegir y yo prefiero esto. Ah, Entonces, gracias, lo yo manejaría tenía esa mejor como duda. una muy orientación. cañón. Okay. ¿Sí? Que digo, al final de cuentas estoy hablando desde la forma en la que yo lo he interiorizado, como lo he aprendido. No quiere decir que lo que les esté comentando aquí sea la verdad absoluta, ¿no? Qué buen punto tocaste, porque sí les queremos aclarar que todo lo que platiquemos es en base a la experiencia personal de Rodo, y que luego no digan de que es que a mí no me pasó así o no es así todo. Claro, ninguno de los tres tenemos la verdad absoluta y él va a contar su propia experiencia, ¿no? Claro, Así es. muy importante comentar. Entonces sí, estabas sí. diciéndonos. Les lo comentaba, de- quería contextualizarles pues la violencia, ¿no?, que vivía la comunidad LGBT en ese tiempo, cómo surgen movimientos como el hippie, los afroamericanos, donde empiezan a luchar por sus derechos. Entonces la comunidad ve una oportunidad también de unirse a ese tipo de movimientos y decir, pues yo también tengo que ser visible, yo Claro. también tengo derechos, tienes que respetarlos. Surge ese 28 de junio precisamente de 1969
una redada, se hacían redadas en ese barrio, porque ese bar era pues un punto de concentración de personas homosexuales, y aparte servía también como para tratar temas políticos. Entonces el gobierno de Estados Unidos ya sabía y hacía redadas de manera arbitraria y detenía gente. En esa fecha detienen alrededor de 150 personas. Fue un evento muy violento donde muchos homosexuales resultaron agredidos físicamente. Y a partir, ¿O no? creo que no hubo personas fallecidas, no recuerdo exactamente, no quiero mentir, pero sí sé que fue un hecho muy violento. Sí, claro. Y es el que se toma como parteaguas para los movimientos de la comunidad LGBT. Entonces, por eso se celebra en esa fecha, ¿no? Sí, Y es lo que se ¿no? conmemora, ¿perdón? Ya estaría que hubieran asesinatos porque una persona homosexual lo mataban. Ah, sí, Claro. o sea, eso es un hecho. Sí existía y hasta la fecha sigue existiendo. Hace poquito fue un tren en... Claro, en España. Ajá, en España fue. Entonces, pues todavía no estamos exentos Sí. de eso todavía. Sí, lamentablemente la comunidad no, las agresiones que hay hacia la comunidad, no hay límite o medida en el tipo de agresión, ¿no? Que va desde una mala cara hasta la privación de la vida, lamentablemente. ¿Y por qué crees tú que sea tanta ese enojo, esa agresión hacia las personas homosexuales? ¿Por qué creo yo? Qué excelente pregunta. Yo creo que definitivamente tiene que ver con la forma en la que hemos sido educados. Totalmente. Y que nuestra educación Claro. es machista. Definitivamente, no hay mejor forma de definirlo. Vivimos en una sociedad heteropatriarcal, entonces el macho le teme a lo desconocido. Como todos le tenemos miedo a lo desconocido, a lo diferente, nos ven como algo diferente y hay un rechazo. Entonces, definitivamente lo que no encaja en el molde de lo que el hombre considera correcto, está mal. Totalmente. Es algo que vemos incluso con las mujeres, ¿no? Si no es la mujer que el hombre describe como la perfecta. O como buena mujer, como que buena mujer. esa era como el lema. Que después, de hecho en el siguiente episodio vamos a hablar mucho sobre eso. Como tú dices, ¿no? O sea, qué importancia tiene las creencias que venimos cargando de años atrás, lo que decías tú, imagínate, todavía años anterior a eso, cómo era vivir la homosexualidad. Si ahorita es difícil, no me quiero imaginar, tipo hace, no sé, 50 años, o sea, debió haber sido durísimo para toda esa gente que vivía una mentira y no vivía su verdad y no vivía su vida. Claro, no, y es que no hay necesidad de hablar de fechas exactas, remontémonos a los principios de la humanidad. O sea, siempre ha habido un grado de segregación a lo diferente. Entonces, volvemos a lo mismo. Hablábamos de la cultura, de las creencias, la religión, y vamos a la parte de la religión. La religión. Es el otro factor que influye mucho para que haya esa reticencia hacia las personas homosexuales. O sea, el machismo y la religión están muy, muy de la mano y que tiene que ver con mucho del rechazo que hay, y no solo a personas como nosotros, sino a muchos grupos que hemos resultado vulnerados con base en estos dos paradigmas. Totalmente. Una de las cosas por las que yo invité a Rodo es porque yo me considero una persona creyente, yo creo en Dios y él también, entonces dije, wow, qué padre que también nos pudiera contar su experiencia siendo homosexual, pero a la vez, o sea, estoy también del lado de Dios, no dejo de creer en Dios, de hecho me apoyo en Dios, porque no lo que, de hecho, fuera de cámaras comentábamos de que exactamente en la Biblia dónde vendrá que no se acepta, obviamente no lo sabemos, después nos gustaría investigarlo, pero partiendo de ahí, ¿cómo vives tú tu vida junto con la religión sin que afecte tu relación con Dios? Hijo, están dando en puntos claves. Qué preguntas tan fuertes. Debo de partir de que yo no solamente creo en Dios, sino que lo necesito. O sea, no funcionaría sin él. Ay, justo, amén. Sí. Sí, la verdad es que partimos de que hay una necesidad y todos necesitamos creer que hay algo que es superior a uno. Claro. Entonces,
mi centro lo satisfago con eso, ¿no? Con Dios. O sea, lo necesito a Él. Por eso es que he buscado a través de la religión, por decirlo de alguna forma, esa conexión. No soy religioso, por decirlo de alguna forma, pero tengo una conexión con Dios, yo creo que excepcional. O sea, yo me siento en comunicación constante con Él y, como te digo, o sea, lo necesito. A grado de que probablemente no haya la necesidad de ir a un templo o a una iglesia para saber que Él está ahí para mí. Pero has estado involucrado en algún tipo de iglesia, de grupo o algo así. Claro, yo creo que como la mayoría de las personas nos inculcan desde muy pequeños que debemos de pertenecer, ese sentido de pertenencia. Era el niño, siempre he sido el niño ñoño en la escuela y en todos los lugares donde me presento. Por dos. Ay, qué padre. Yo era de catecismo, de que se sabía todo, porque aparte tengo mis abuelas, son bastante religiosas. Entonces yo sabía los nombres de todos los santos, de todo. Y eso fue parte de mi infancia, ¿no? Estar muy apegado a la iglesia, hacer monaguillo, hacer ese tipo de actividades, grupos de jóvenes. Luego viene esa etapa donde te empiezan a caer veintes y tú dices, híjole, pues es que he entregado parte de mi vida a servir a Dios, he hecho esto y me doy cuenta de que me rechaza. Entonces hubo una etapa de mi vida en la que no me alejé de Dios, pero me alejé de la iglesia. Es que pasa. Son dos cosas, definitivamente, creo que no completamente diferentes, pero sí son diferentes en lo personal y no como hetero u homosexual. Siento que la religión es demasiado estricta en ese aspecto y te en muchos aspectos. En muchos aspectos. De hecho, yo tampoco soy religiosa, me considero espiritual, con una relación con Dios diferente a la que yo tenía cuando era religiosa o cuando estaba dentro de la religión. Creo que es incluso hasta mucho más sana, ¿no? Cuando no estás dentro de la religión Forzada. Lo que pasa es que el fanatismo, creo yo personalmente, que mata todo lo bueno. O sea, cuando caemos en el fanatismo, ya es y perdón si voy a lastimar tipo a gente, pero por ejemplo el Frente por la Marcha de la familia. Ajá, traen ideas pues bastante discriminatorias para, pues claro. sí, pues para la comunidad. O sea, realmente que lo de la adopción, bueno, ese es un tema también que ahorita tocamos, pero que sí, como dicen ustedes, la religión en sí es dura. No digo que toda, porque también ayuda. Por ejemplo, yo estoy en un grupo cristiano y me encanta y todo, pero de verdad estoy con changuitos cada vez de que por favor que no hablen mal de los homosexuales. Por favor que hoy no hablen mal de las mujeres. O sea, constantemente estoy de que me caen súper bien, o sea, son cristianos ya chidos, ya no tan fanatizados. Sí. Obviamente siempre Dios. Más innovados, más claro que todo, su vida gira alrededor de Dios, que también, que wow, o sea, porque no todo es malo en la religión. Pero yo así voy siempre con la duda de, híjole, que por favor este tema no lo toquen porque para mí va a ser como un dolorcito en mi corazón. Ya ¿Quieres saltar? Sí, o sea, me encantaría que todos pensaran igual que yo, de que sí, podemos tener una religión, sí, podemos ser espirituales, pero podemos todos aceptarnos entre nosotros. Claro, qué padre que toques ese tema porque yo también formo parte de una comunidad cristiana, creo. Tengo en esa transición, en el momento en el que yo digo, estoy en un lugar donde no me siento aceptado, entonces me alejo y luego siento nuevamente esa necesidad de no solo el manejo de la espiritualidad, sino conocer otras perspectivas, ¿no? A mí siempre me ha gustado conocer. Entro por invitación de una gran amiga, Cristi Borunda, a una iglesia cristiana. Me enamoro de la energía que se maneja. Total, me pasa lo mismo. La espiritualidad, la sensibilidad, la energía que manejas, la conexión literal con Dios en el momento en el que estás en la predicación. Y digo, wow, de aquí soy. Sí. Me encanta, me empiezo a involucrar, a grado de que incluso me invitan, mejor dicho, a participar en el grupo de abogados de esa comunidad cristiana. Ay, qué padre. Entro. Pero yo soy una Marce, perdón. O sea, yo era así que, están hablando de este tema, están hablando.
Y literal, había ocasiones en las que el pastor estaba predicando y así, que con mi madre, que es como le iba a Cristo, así, ¿qué pasaría si un día yo me subo y digo, es que eso no es así, ay, por eso te vaya a ocurrir? Y yo, es que Cristi, lo me dice. Y no todos tienen la inteligencia emocional ni la preparación, es una evolución. Exacto, ni la evolución, esa es la palabra clave. En una ocasión están hablando, tenemos el grupo ese de abogados de la iglesia, y la esposa del líder del grupo manda, ¿no?, información de qué relación, las marchas y todo eso. Y yo así, ¿De veras? Sí, claro, sí, sí. Pues es que ignoran totalmente aparte, la otra perspectiva, pues. Lo entiendo desde cierta perspectiva porque es evidente los principios de la iglesia, ¿no? Exacto, por los cuales ellos se rigen. Yo asumo... Es que hay una diferencia entre ellos y nosotros. O sea, que nosotros sí, bueno, ustedes sí vivieron con esa perspectiva, pero ya tienen otra. Y ellos no han vivido más que la única perspectiva, que es la religión. Porque tú has estado dentro de los dos. O sea, dentro de la religión y en tu perspectiva. Entonces, ellos se conocen totalmente, pero tú ya tienes de las dos. No sé si me explico. Sí coincido contigo hasta cierto punto, pero quiero pensar que todos tenemos la perspectiva porque en algún momento hemos estado fuera de la religión. O sea, no se trata de un tema de principios o bases del cristianismo, sino de humanidad. Claro. O sea, de reconocer y de respetar y tolerar a las personas solo por el hecho de ser personas. Entonces, cuando empiezan a hablar de qué aberración que quieran legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales, la adopción. Y todo, sí hubo un momento en el que yo, siendo un grupo de abogados, entonces yo dije, todos tenemos una preparación académica que se orienta hacia los mismos fines. ¿Hacia los derechos? Hacia los derechos, exactamente. Entonces yo dije, no va a haber ningún problema, a pesar de que sus bases van, o los principios van en contra de esto, el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Hablando como abogados, porque estamos en un grupo de abogados. Claro. Entonces, doy yo mi punto de vista en el grupo y se hace... Despapalle. Sí. ¿Se quedaron todos callados o al contrario? No, pues supongo que debatieron. Hubo un mucho, debate, ¿no?, entre quien hizo la publicación y yo. Las demás personas, de manera prudente, creo yo, omitieron ciertos comentarios. Al final de cuentas entró el líder y puso comentarios así como la verdad es que muy acertado su comentario. Qué padre que se puedan tocar estos temas. Considero que no es la forma adecuada de hacerlo en este espacio. Vamos a abrir la posibilidad de que se hable después. Rodolfo, las bases de esto y esto otro. Y yo, claro, ¿no? Y yo sí dije, no puedo entiendo los principios del cristianismo, pero no puedo ir contra mis propios principios y contra mi identidad. Total. Entonces, en el momento en el que yo me siento agredido y siento agredidos mis derechos y los derechos de las personas como yo, dije, voy a seguir colaborando porque había planes en ese grupo donde yo estaba incluido para sensibilizar en otros temas, que yo voy a seguir colaborando, pero preferiría que si estos temas se van a socializar dentro del grupo, no ser parte de esto. Claro. Invítenme a lo que se me tenga, donde se contemple que mi persona, así tal cual como soy, va a funcionar. O sea, dije, utilízame, Dios, como creas que voy a servir. Total. Y hasta ahí. No se me volvió a hablar. Yo dije, entonces, no es mi momento, Dios me va a tomar como herramienta en otro lugar, en por otro eso dijiste sentido. que creo. No, y yo creo que también es parte de la evolución y me encantaría verlo después que sucediera, ¿no? O sea, ya con estos temas también en la iglesia. El otro día vi un TikTok de claro que yes, Claro. que decía, Sí, era sí. un sacerdote católico, creo, y le preguntaban, padre, ¿usted me acepta si soy de la comunidad? Y luego el padre salía bailando y que claro que yes. Entonces dije, wow, o sea, ya hay un poquito más de apertura, aunque sea
poquito, pero ya nos están dando entrada a que se dé cada vez más, ¿no? Entonces, me encantaría verlo en unos años y yo sé que vas a ser parte de eso también. Yo Que te toque. confío en que así tendría que ser. Realmente lamento que en el siglo XXI, o sea, Claro. en el momento en el que nos encontremos, tengamos que seguir luchando por reivindicar nuestros derechos, ¿no? Luchando porque se nos tome en cuenta a todos los grupos que hemos sido vulnerados, o sea, que tengamos que hacer frentes feministas, que tengamos que hacer frente a la comunidad LGBT. O sea, creo que ya no estamos en una etapa de la evolución en la que tendríamos que estar luchando por esto. Sí. Lamentablemente hay muchos paradigmas en torno a lo distinto. Me encanta, hablando de los paradigmas, yo creo que nos puedes sacar de dudas con muchos mitos A ver. de la homosexualidad. Mucha gente hablando de la adopción, ¿no? Homoparental. Es que si lo educan dos hombres, se va a ser homosexual. Entonces, ¿cómo te explicas? Es lo que yo, o sea, me desespero con la gente. ¿Cómo te explicas que sale gente homosexual de padres heterosexuales, ¿no? En primer Por lugar. supuesto. O sea, mito falso de que si dos mujeres o dos hombres adoptan a un bebé o un niño, va a tener que tener esta, ¿cómo lo llamaste? Que no era preferencia, orientación. Entonces, bueno, ese es el mito número 1. ¿Cuáles otros mitos te topas constantemente? Déjame hacer una precisión, porque lo que dices es totalmente cierto, Marta. Antes de hablar de ese otro tópico. No necesariamente una persona homosexual y va con la preferencia, ¿no? O sea, no te educan para ser homosexual. O sea, ese dilema entre naces o te haces, en mi caso, y voy a hablar nuevamente desde el punto de vista personal, así es. O sea, yo nací de una pareja heterosexual. Mis padres, voy a decirlo así, aunque me da risa. Mamá, si me estás escuchando, perdóname. Tienen ideas muy machistas. Luchan contra esas ideas, ¿no? Pero tienen ideas muy machistas. Digo, al final de cuentas, la cultura. No es su culpa. Al final de cultura cuentas, yo creo que todos somos machistas, aunque estemos en deconstrucción. También Sí. las mujeres somos machistas. Entonces, ahora nosotras jóvenes, tus papás, al verte a ti, pues les tocó trabajar el doble, ¿estás de acuerdo? Porque Sí. cuando tenemos un hijo homosexual, supongo que pues tienes que, o hay de dos, que pasa muchísimo, te rechazo, no te conozco, charla, o te acepto y quiero investigar más, o sea, quiero ser parte de tu proceso también. Claro. Que creo que fue la segunda, ¿no? La que te tocó a ti, gracias a Dios, ¿o cómo estuvo eso? Mira, Platicamos. a mí se me... Me estoy brincando de un tema a otro y está con los mitos. A mí se me dio la jotería desde que nací. No sé Y qué, a mí yo me creo que... El esposo de Cristi, que está escuchando eso. Es broma. No nos Ay. Entonces se me hace que nos conocemos de antes. Yo te había visto. Era para Sí, sacar sí, unas sí. vibras, ya. Se veían muy serios. Y sí, estábamos haciendo muy formal, no se crean. Mira, yo no puedo hablar de mis memorias de 1, 2, 3 años, No, porque pues no. casi Ni me yo, resulta güey. imposible recordarlo, ¿no? Pero por comentarios de mi familia, pues me han dicho eso, ¿no? Que desde muy pequeñito se notaba esa inclinación hacia la parte femenina, lo estético y todo esto, ¿no? Tipo de que salía Yuri en la tele y yo me deshacía bailando, Sí. así, que normalmente un niño con tendencia evidentemente heterosexual, pues no tiene esos intereses, ¿no? Claro. Y yo como psicóloga, también sé que la identidad sexual o la orientación la tenemos clara y definida chiquitos, o sea, la gente piensa que grande y como decías tú, nacen o se hacen. Yo también soy de la teoría que nacen totalmente y que ya desde 4, 5 añitos no me van a dejar mentir. Yo creo que todos conocemos a un sobrinito, al primito, al vecinito que anda con la Frozen, que la mochilita, que aquí y allá, que no tiene nada de malo, obviamente, pero que se notan que son, Claro. que son intereses distintos. Si tú dices, para allá va. Sí. Para allá, sí. Total. Pero siento que ahora, más en esta década,
las mamás son más abiertas en ese aspecto, pero... No todas, güey. Sí, Yo me he pero dado unos sí, rounds. Si agarra la muñeca de Frozen, no, realmente no quiere decir que sí sea 100%. No. Obviamente eso es un estereotipo, porque Sí. nosotros estamos hablando cosas como muy notorias, ¿no? O sea, quiero mi piñata de Frozen, quiero mis bolsitas de Frozen, quiero esto de Frozen, o Porque sea... es algo como muy... Que le interesa demasiado a los niños y aparte que como están muy chiquitos, saca no sé qué cuántas cosas de la Claro. mano para congelar y dices tú, wow, La o sea, yo quiero mercadotecnia, ser, al final de quiero ser cuentas, como es eso. ella. Entonces hay mujeres, hay mamás que, bueno, sí, dale, te hago tu piñata de Frozen sin ningún pedo. Yo literal. soy de esas, mamás. Yo afortunadamente he visto que sobre todo mamás de su generación Sí. son las que tienen esa apertura ahorita de que no importa que a mi hija le gusten los dinosaurios, le voy a hacer su piñata de dinosaurios, y si le gusta una playera de niño, se la voy a poner. Igual todavía siento que con las mamás hacia los niños, con las Barbies y todo eso, hay un poquito más de resistencia, Sí. pero sí es muy notoria la apertura que hay ahora, ¿no? En mi tiempo, Nada no. más. O sea, a mí me fascinaban las Barbies y peinarlas. Creo que en el live que hicimos te conté la historia de un caballo, ¿no? Que Sí. tenía como tipo el de la Barbie, pero era un caballo. No sé si alguna vez han ido al paso a la Western, que había caballos como de colección y tenían crines, o sea, crin, ¿no? Que se podía peinar. A mí me regalaron de esos caballos y yo haciéndoles peinaba. trenzas En lugar y de todo. jugar con ellos. Y mi no papá les puedes. cortó la cola. O sea, para mí Ok. fue como un golpe en el corazón porque era, puedes jugar con el objeto, pero para mí ya no era atractivo el objeto porque mi forma de jugar era peinarlo. Entonces, cuando él se lo corta, fue como muy chocante ver el caballo sin crines y sin cola. Ay, qué triste. Me dolía horror. No, y supongo que esas cosas viviste Claro. muchísimas más. Ahorita que dices de la... Por supuesto, no, o sea, muchísimas. Ahorita que dices de las memorias, de cuando más o menos empiezas a identificar ya tú como persona que eres homosexual. En mi caso, yo me acuerdo que en el kinder me gustaba un niño que se llama José la Luz. José la Luz. Háblame. José la Luz, ¿y acaso eres ella? Aquí estoy. ¿Soy yo? ¿Es el que le atrapaba a abejorros? Él me atrapaba abejorros en botecitos de Fruitsy, ¿no? Que les daba la tapa. Qué rudo Qué niño, rudo no niño. manches. ¿Qué regalas? Mira, ¿desde dónde me voy a...? Ese tipo de personas, ¿no? Ahí ¿Y está. luego? A las personas rudas. Y a mí me encantaba, y digo, me encantaba agujeta de color de rosa. Todos queremos ser Natalia Esperón. Y todos estamos enamorados de Flavio César. Discúlpame quien diga que no. Ya no me acuerdo. No sé. Oye, no sé Pues de quién qué es. generación Ay, no. son. ¿No vieron esa novela? Sí me acuerdo el nombre, pero no exactamente. Pero Bien, sí, pero los que entonces están mi detrás de cámara abuela, se están riendo porque son más viejos, son de mi edad y identifican pero me perfecto. corroboras, ¿verdad? Que bien chiquitos, por eso yo decía, desde el kinder, ¿sabes? Entonces, muchos papás, cuando yo que estoy en consulta, que me los quieren llevar, de que es que está confundida, porque a los 13, 14 años, y yo, con ganas de trabajar realmente con los papás, ¿no? En aceptación de que es que esto no es así, o sea, pudiera ser, no niego que hay periodos de confusión en algunas edades, pero Ay. la mayoría, sí, Sí. pero la mayoría de las veces naces, o sea, Claro. simplemente esa es tu orientación. Y con los que hay que trabajar la aceptación es con los papás y no tratar de cambiarles a los hijos. Claro, Totalmente. ahorita que preguntabas cómo había sido el tratamiento, ¿no? Que dieron mis papás al darse cuenta de esto, porque era muy evidente que sabían. Terapia psicológica para mí era como parte de la canasta básica. O sea, siempre desde muy pequeño, mejor dicho, estuve en terapia psicológica. Pero o sea, te llevaron con una intención de cúremelo. Yo, interiormente, ¿Crees que sí? estoy convencido de que así era, pero claro que mis papás no lo iban a decir. O sea, Claro no, que no. el niño es distraído, el niño es esto, es lo otro, pero sabía yo, a esa edad, uno cuando dice, los niños no se dan cuenta, Anda. se das cuenta de Como todo. psicóloga, no, hombre. Entonces, de como todo que yo era tema. muy consciente de a qué me llevaba, ¿no? Aprovechamos estos segunditos para comentarles que todo este mobiliario lo pueden comprar en Bernaza y nuestros outfits en Coco Vainilla. También para comentarles que si trabajas todo el día o estás sometido a un plan de alimentación y no te alcanza el tiempo para cocinar,
puedes llamar a Hello Good para que te hagan tu comida. Es una comida súper rica, súper fit y creo que a todos nos beneficia porque la mayoría de nosotros ahorita no tenemos el tiempo para cocinar, entonces recomendamos mucho que contraten sus servicios. Volvemos al episodio. Y te voy a quitar el carro y te voy a sacar de la universidad. Y mi mamá acá llora y llora, ¿no? Y mi papá. Oye, ¿por qué les duele tanto a los papás? No me vas a dar nietos. Sí. O sea, es como que les duele, ¿no? Es la tradición. Digo, o sea, la cultura, ¿no? Pero son sus expectativas que tienen sobre sus Claro. hijos. O sea, en terapia tienen que trabajar esas expectativas que tienen de ti como hijo y que esperan de ti hasta que quieran, o sea, y no nomás de homosexualidad, o sea, quiero que seas doctor, ¿no? Sí. Y si no eres doctor, eres una deshonra para la familia de doctores que somos. Claro. Yo lo hablé con mi mamá, ya en mi etapa adulta, y le decía, bueno, o sea, ¿por qué no hay ellas? Yo le manejaba este término, es diferente la aceptación a la tolerancia. O sea, toleras que sea homosexual, pero no me aceptas. Porque en el momento en el que yo hablo, adoptar, y en algún momento mi mamá ahorita ya tiene una perspectiva muy diferente a la que en el tiempo tenía, adoptar y lo, sí tienes un hijo y yo te lo cuido. Y luego yo, ¿por qué? O sea, tú sabes hacia dónde va yo me encargo del hijo, no. Pero ¿para qué te casas? Tú no necesitas casarte. Y yo así, ¿por? O sea, porque, y lo así, no, si te quieres juntar con tu pareja en ese tiempo, júntate, pero no, y yo, mi hermana que es menor que yo, si te dijera, me voy a juntar, le dirías, de aquí no sales y no te casas. Vestida de blanco. Haces esa diferencia, ¿no? Claro. Entonces yo le decía, hay diferencia entre tolerar y aceptar. Me encanta ese tema. Y mi mamá empezó a trabajar muchísimo eso, ¿no? Entonces ya para el momento en el que yo le pregunto por qué había esa resistencia, me dice, hijo, no tengo problema con que seas homosexual, tengo problema con el mundo que te rodea. O sea, me da miedo que te vayan a lastimar, me da miedo que te vayas a quedar solo, me da miedo que no encuentres una pareja que cumpla con tus expectativas o mi mamá siente que yo me merezco el mundo. Entonces claro. Y te lo quiere que me case con Ricky Martin. No, ya está muy grande. Mamá, pues sí me voy a quedar solo si quieres eso para mí. Pero esa es la explicación que ella me da. O sea, no tengo un problema con que seas homosexual, te voy a querer porque eres mi hijo, tu padre y yo te amamos, pero sabiendo cómo es el mundo, viendo que mata gente, viendo cómo se expresa, y cómo tengo miedo por lo que te puede pasar. Entonces ella vive desde su experiencia, me dice, tengo miedo desde su miedo. Así es. Pero pues sí, trabajando la aceptación, yo creo que ese miedo también se va haciendo cada vez más chiquito. Claro. Y no nomás porque seas homosexual, yo creo que no es por echarle a los hombres, ¿verdad? Pero pues, o sea, es difícil encontrar un hombre por el mismo machismo que sea empático. Entonces, otro mito que me regresé, nos fuimos, pero bueno, otro mito que quería yo saber es, ¿hay machismo entre homosexuales? O sea, entre parejas homosexuales y cómo se vive. Pero por supuesto, el machismo no es exclusivo de los hombres heterosexuales. O sea, de hecho, hay muchísimo machismo dentro de la comunidad homosexual. Te voy a poner un ejemplo. Utilizar dentro de los roles, por ponértelo de esta forma, para hacerlo un poquito más explicativo y entrar en contexto, claro. Se maneja el rol activo y el rol pasivo, ¿no? Uh-huh. Y de forma despectiva, es muy común en la comunidad homosexual que se refieren como, ¡ay, es pasiva! O sea, tú como dices, la mujer. Como la mujer, o sea, es lo negativo, es lo malo. Incluso le pones una terminación femenina, ¿sí? Cuando realmente pues tendría que ser pasivo, ¿no? Es jotilla, brincona, o sea, todo lo contextualizas con el aspecto o lo enfocas al aspecto femenino, entonces es evidente que se trata de una perspectiva machista. Total. ¿Sí? En las relaciones normalmente, como tú dices, pues el machismo nos afecta a todos. Si están los roles muy bien definidos dentro de una relación, pues evidentemente el activo pues siente el alfa, ¿no? Es macho alfa. Más rudo. Ahora, ¿qué espera la comunidad homosexual de un homosexual? Que no se le note que es homosexual. Totalmente. O sea, qué difícil
que digan, no, si eres homosexual, pero vístete como Compórtate de esta manera, heterosexual, exacto. compórtate porque, ay no, qué asco que seas una jotita. La loca, las la locas loquita. del... Entonces Ajá. dices, jo, no puede ser un pensamiento más machista que Retrógrada. este. Y Claro. retrógrada. Por Totalmente. supuesto, porque al final de cuentas es ese ataque de tu misma comunidad que te reprime, o sea, reprime conductas que volvemos a lo mismo, a lo diferente. Entonces, nos han vendido tanto ese concepto de que, por ejemplo, el homosexual tiene que ser como esta pareja de Ricky Martin, donde los dos son guapísimos, los dos son exitosos, los dos Tienen a sus se ven muy hijos. varoniles. Muy mamados, fortachones. Claro, ajá. Entonces Bronceados. es como, así, sí te está permitido ser homosexual mientras cumplas con ese parámetro de homosexual. Porque si eres el que se viste andrógino, el que usa ropa de mujer, o transgénero, transvesti, todas estas variantes que hay dentro de la comunidad LGBT, Son más discriminadas es todavía. todavía hay mucha más marginación. Incluso yo creo que entre hombres y mujeres, o sea, homosexuales y lesbianas, hay muchísima discriminación. Muchísima. Hay muchas Entre diferencias, ellos. hay mucha resistencia. Yo también veo eso como, aunque no seas homosexual, como somos la sociedad realmente, Sí, ¿no? claro. O sea, volvemos a lo mismo de la educación y cómo fuimos creados para segregar, para decir tú sí estás bonita, tú no, tú por estereotipos obviamente nos basamos todo. Entonces eso es otro mito que padre que dices que también sucede porque a lo mejor podemos pensar pues que no. Y Sí, nada claro. que realmente pues Pasa. todos somos humanos, vaya, y todos vivimos casi las mismas cosas, Así solo es. que en diferente medida o en diferente gravedad, ¿no? Sí, completamente. Ahora, qué bueno que lo dices, pues habrá personas quienes se hayan sentido afectadas por el machismo dentro de la comunidad homosexual. Como no, yo normalmente en mi Instagram manejo este tipo de dinámicas, ¿no? Hago preguntas y aviento como para conocer cómo es la comunidad que me sigue a mí. Y hay personas que no se identifican, ¿no? Hay incluso homosexuales que dicen, es que a mí el machismo pues no me afecta. Digo yo, no te has dado cuenta de qué forma Claro, te afecta. claro. O hay quienes dicen, las personas que marchan el Día del Orgullo no me representan. Y, o sea, para mí es así como... Ay, ¿cómo pues puedes como el decir feminismo, eso? como las O mujeres sea, que dicen que el feminismo no las representa, y me encantó, representan, perdón, cuando tuvimos el en vivo que tú dijiste, es que no se trata de simpatía, pero se trata de empatía, y eso Claro. nunca se me va a olvidar, y creo que aplica igual con ustedes, o sea, exactamente. no se trata de que simpatices, de que a huevo te tengan que caer bien, sino, pero que sí empatices, de que te pongas en el lugar pues sí, o sea, de la persona que está siendo vulnerada en ese momento y que entiendas el por qué lo está haciendo. Claro, incluso ir todavía más allá. O sea, pensar que a lo mejor tú te abstienes de marchar porque no va con tu personalidad, con tu forma de ser, que podrías ir marchando como cotidianamente lo haces, ¿no? No necesitas ni ponerte Claro. la boa de plumas, Sí, ni así la tal minifalda cual, de ropa brillantes. normal. O sea, simplemente es el apoyo a la comunidad. Y regresamos al tema de por qué se celebra o se hace un desfile, ¿no? Entonces, no es una celebración, es una conmemoración. Y lo que estoy haciendo es validar y reconocer lo que otras personas iguales a mí hicieron para que yo tuviera la posibilidad hoy de salir y estar en un antro tomado de la mano de mi pareja, tener el acceso a un matrimonio entre parejas homosexuales y todo esto, ¿no? O sea, ese campo que hemos ganado jurídica y socialmente se lo debemos a personas que han luchado por nosotros. Y eso es lo que se tiene que conmemorar a través de ese desfile. Me encanta. Y otro mito que, a ver si lo han escuchado, que por medio de la iglesia le quitan la homosexual a una persona. No, pues obviamente ¿No lo no. han escuchado? Digo, sí lo hemos escuchado, pero obviamente no funciona así. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que cuando interiorizas todos esos principios que la iglesia, en los que la iglesia se sostiene y donde tú dices,
quiero ser bueno y quiero ser aceptado y quiero ganarme el reino de Dios, irme al cielo, exacto. tú decides suprimir esa esencia que tiene. O sea, no te lo quita la iglesia. Tú como persona decides, me voy a abstener de hacer estas cosas para ganarme la tierra prometida, ahora sí, ¿no? Así es, Pero sí. no quiere decir que la iglesia te lo quite, es una decisión personal. Al final de cuentas, yo creo que no por demeritar el valor que tiene Dios, porque se supone que lo estás haciendo por ganar la aceptación de Dios, pero te tienes que amar a ti mismo. Entonces, no estás viviendo tu vida a través de Dios, sino de ti. Entonces, creo que llega un momento en el que todas esas personas, de una u otra manera, como somos humanos, cometemos errores, vamos a fallar y vamos a caer en lo que realmente queremos. O sea, se me hace sumamente complicado que una persona con tal preferencia o con esa orientación, pues se obligue a casarse con una mujer o se obligue a permanecer solo el resto de su vida, solo porque la interpretación de un hombre que está parado delante de ti, que te dice que Dios lo dijo así, me lo dijo. Entonces, Claro. hay que tener como a la apertura mental, la inteligencia emocional y el criterio suficiente como para poder decir, bueno, hasta dónde, de lo que hablábamos ahorita, la iglesia me funciona y donde yo no pierdo mi conexión con Dios. O sea, sí hay estos principios, pero no voy a ir en contra ni de mi identidad ni de mis propios principios. Agarras lo bueno, ¿no? Totalmente. Como lo bueno de cada cosa. Al final de cuentas Lo hemos tenido, necesitas. claro, hemos tenido nosotros como homosexuales, no hay un espacio construido para nosotros, entonces nos tenemos que construir de cachitos de lo que hay en la sociedad. O sea, lamentablemente las migajas que hay en la sociedad las tenemos que ir recogiendo para construir nuestra fortaleza. Y lo dije yo hace poco en una publicación muy con el tema político que se manejó hace poquito con la nueva gobernadora. Sí. Somos un mal necesario. O sea, nos pueden ver así y al final de cuentas, si no nos van a validar, pues somos un mal necesario porque pues sí tenemos representación en las urnas, sí generamos dinero para el Estado, o sea... Trabajos, todo. Todo. De hecho, incluso creo que la iglesia, ahorita que lo hablábamos, empieza a dar apertura porque se da cuenta de cómo la comunidad homosexual también te necesita y aporta. Y aporta, totalmente. Sí, Sí, esto Entonces, es que es por eso cuestión de incluso- humanizar Claro. ya, o sea, sin ver qué eres, cuál es tu orientación, no tu preferencia. Simplemente recordar, o sea, que todos somos humanos y a todos nos puede pasar todo. Claro. Así es, o sea, quitarnos las etiquetas de es hombre, es De mujer, o estereotipos, cuál sí. es tu orientación, o sea, somos humanos. Me encanta. Qué padre. Sí. Oye, Rodi, ¿tú deseas tener hijos? Me encantaría tener hijos, sí. Ay. Ya, sí, que me Oye, caí porque en aún 20. así como hetero de repente que no quieres, yo, bueno, antes no quería. Sí, me acuerdo. Sí, dije yo, no, puros perros. Con perros no gasto en pañales, así, porque todo también es cuestión de perspectiva. Yo veía el mundo horrible, pero pues, también mi mamá lo veía así. Entonces no quería, pero pues es también, o sea, cuestión no simplemente de homosexuales. De heridas, también, que venimos Sí. cargando y cuando fuimos hijos parentales o hijos que criamos, o sea, fuimos los papás de nuestros papás, pues obviamente no vamos a querer tener hijos, ¿verdad? Claro. Pero tú quieres. Mira, a mí me identifico mucho contigo. Me gustaría, yo creo que tiene que ver con lo que te ha sembrado la sociedad, ¿no? Que es una forma de trascender, que es como lo más maravilloso que puedes hacer. Me encantaría vivir la experiencia, pero soy muy poco paciente. Entonces también digo de repente, capaz que si tengo el niño lo voy a... No, ya no se puede. Entonces me dice, Ya no se puede ¿adoptarías? Y yo digo, no lo voy a adoptar porque cuando menos si es mío, digo, ya me chingué, lo tengo que cuidar y si es adoptado. Igual yo, o sea, No se crean, no sería tan inhumano como para hacer eso. A lo que voy es, me encantaría vivir la experiencia, pero creo que optaré por no experimentarla. Se me hace un tanto egoísta, creo que la
la sociedad todavía no está preparada. Me dolería muchísimo, poniéndome en el lugar de mi mamá cuando tuvimos esta plática, me dolería en el alma que a mi hijo le dijeran, tu papá hace esto. O sea, todas esas heridas, digo, bueno, yo ¿Que puedo tú vienes trabajar con la cargando inteligencia o...? emocional del niño, pero luego digo, la sociedad, por más apertura que se esté viendo en estos últimos años, sigue sin estar preparada para manejar abiertamente estos temas. Entonces, me dolería mucho que a mi hijo le doliera. Claro. sé Digo cómo- yo, ay, y prefiero sí evitarme que ese duele, dolor, la prefiero verdad. ese dolor. ¿Cómo analizarías eso? O sea, que a él como Rodo le dolería eso, no al niño. Porque puede ser que el niño sea feliz y le valga que le digan que sus papás, pero es Claro. más bien como... Mira, yo pienso que es su miedo, claro. O sea, es un miedo, es una herida de él. Y que los niños van a crecer heridos. Yo creo que la mayoría, si no es que me atrevo a decir que todas las personas venimos cargando una herida. Ya sea si mi mamá se murió, ya sea si hubo violencia de papá, mamá en mi casa, ya sea si hubo infidelidades, ya sea si hubo una adicción. O sea, siempre vamos a estar heridos por algo. Siempre. Y que si le toca, si la herida que es porque mi papá es gay, pues mi rey, sánela en terapia cuando tenga la suficiente edad y sane las heridas que trajo. O sea, yo creo, o sea, también entiendo tu punto de que dices, ¿para qué lo hago pasar por? Muy válido, pero ya si lo decidieras consciente y tú estarías encantado de hacerlo, trabajarías en ese miedo y ten por seguro que si algún día lo haces, ese niño o esa niña tendría que trabajar cuando sea grande Sí. sus propias heridas. Desde que yo creo que hijos de padres homosexuales deben de estar en terapia psicológica desde muy temprana edad. Sí, Creo que sí o todos- sí. Todos. Sí, de hecho. Ahora, yo creo que también esta pregunta ya me la han hecho en varias ocasiones y la seguridad con la que yo la expongo depende también de mi estado emocional, de mi situación económica, de mi estabilidad. Entonces, hay momentos de mi vida en los que yo digo sí, porque tengo esa seguridad, ¿no? En este momento de mi vida yo diría, estoy muy ocupado con mi negocio, estoy muy ocupado porque aparte soy servidor público, estoy haciendo un doctorado, acabo de entrar a otros tipos de preparaciones psicológicas y todo esto, entonces digo, el gimnasio, ¿en qué momento tendría yo tiempo para ese niño? Sí, claro. Entonces Totalmente. digo, sería muy egoísta que por querer satisfacer esa necesidad tenga un niño que esté cuidando a la otra persona, ¿no? Porque soy consciente de que si quiero que ese niño tenga Todo el la amor, perspectiva, mi amor y todo lo que de lo que hemos estado hablando, lo tendría que educar yo. O sea, para que ese niño se siente seguro, que estuviera protegido y que el impacto del daño que le pudieran ocasionar otras personas fuera el menor, sería yo quien tendría que estar ahí. Entonces, Así es. de repente digo, ¿en qué momento iba a tener ese tiempo para ese niño? Pero a lo mejor más adelante. ¿Quién cambia. sabe? Bueno, a ver, Marce, tú aquí eres la psicóloga, después del tema que acabamos de tocar con relación a los niños, yo creo que es muy importante bajarle la información a la sociedad y esto que están haciendo ustedes para mí de verdad es de reconocérselo, ¿no? Porque debemos de facilitarle estos temas, hacérselos mucho más digeribles para que lo entiendan. Pero te voy a regresar a esa responsabilidad de la pregunta. ¿Cómo crees tú que debería una pareja homosexual educar a los niños? O incluso Heterosexual. Una pareja heterosexual, ¿cómo debería de educar a un niño que nota que tiene esa tendencia? Yo creo que lo primero, y va a ser como muy repetitivo en otras inclusiones, porque básicamente es lo mismo, o sea, tienes que aceptar lo que es diferente a ti y no puedes maltratar lo que es diferente a ti. Yo ya tengo un niño, los que me siguen lo conocen, ya cumplió 5 años Ya se y ve con él, mejorcito. y él ya sabe que hay niños que les gustan los niños. Y por ejemplo, mi hermano, que es bien machista, es así casi que no, o sea, te tapa los oídos desde que con mis hijos ni se te ocurra hablar de esos temas porque cállate, o sea, pero con los míos es de que una vez estaba viendo un videito en YouTube y le salió como que un niño estaba persiguiendo a otro y como que se le sale el corazoncito y el corazoncito como que está enamorado del otro niño, ¿no? Y luego Pato de que le gusta a la niña y luego yo, no, es un niño.
Y él como, entonces, ¿le puede gustar a un niño? Y yo, claro que le puede gustar a un niño. O sea, hay gente que le gusta, o sea, hay niñas que les gustan las niñas y hay niños que les gustan los niños. Fue así, fue de que, Ok. literal, la gente que se rompe la cabeza, ¿cómo les voy a decir? Claro. Es que es así de sencillo. O sea, hay personas que prefieren esto o tienen esta orientación y hay otras que no. Y se respeta. Entonces él de repente se acuerda y yo veo mucho RuPaul, Drag Race. Soy fan y él ya sabe. Entonces, por ejemplo, cuando me ve que lo estoy viendo, son hombres, por la gente que no ha visto este programa, que se disfrazan de mujeres, hacen drag. Yo les digo, es que ese es su onda, ese es su arte. Le digo, ¿cuál es la tuya? Las motos, los dinosaurios. Cada quien tiene gustos diferentes. Realmente es bien fácil hablarle con los niños chiquitos. El miedo y los prejuicios los tenemos los adultos. Claro, qué bueno que lo dices de esa forma. Es mucho más sencillo hablar, yo creo que de estos temas con un niño y que un niño los entienda. Totalmente. Porque no tiene todo este constructo social. En el catecismo le enseñamos que el Espíritu Santo embarazó a María, pero que el papá es Dios. O sea, ¿cómo no van a poder entender que simplemente el amor es amor y que un hombre se puede enamorar de un hombre y una mujer de una mujer? Por Entonces, supuesto. Qué bonito. más sencillo de lo que parece. Sí, te felicito de verdad porque esa labor que como madre estás haciendo de educar a varones deconstruidos, sí. Es definitivamente lo que va a cambiar a generar el cambio en nuestra sociedad. Y para ti, que todavía no eres mamá, pero que probablemente vayas a hacerlo, de verdad que el mejor consejo, es más, la petición que yo te voy a hacer como representante de un grupo vulnerable es ese. O sea, educa desde el amor. Claro. Sí, o sea, educar a los hijos desde el amor y bajar esa información, ¿no? O sea, hablar con total naturalidad de estos temas es lo que les va a dar la apertura y la posibilidad de que en unas generaciones, no va a ser ni en esta, probablemente a nosotros no nos toque verlos, pero a los hijos de sus hijos y los hijos de estos, seguro van a vivir este cambio. De que llevamos para allá. Ojalá y sus nietos o bisnietos no tengan que estar hablando ya de estos temas, que sea natural, que sus derechos se respeten y que se les quiera por lo que son. ¡Ay, qué bonito! Sí, Rodo, mil gracias por venir. Te agradecemos muchísimo. Sabía yo que había hecho una buena elección. Porque también lo comenté con Cristi, dijo, sí, él es perfecto. Entonces yo creo que nos llevamos súper buena información. Coméntenos dudas, comentarios. Siempre les pongo si quieren una segunda parte porque la plática puede durar 3 horas. Entonces hay episodios en los que nos pueden decir, sí, queremos una segunda parte y volvemos a invitar a Rodo y le seguimos. Pero por hoy, pues muchas gracias. Sí. Coméntenos ahí en nuestras redes de qué temas también quieren hablar. Pero por lo pronto, yo creo que sí, una segunda parte sí estaría genial. Entonces decimos lo mismo. Ojalá, la verdad, ojalá, porque creo que es muy importante sensibilizar a la sociedad con relación a estos temas. Gracias, de verdad, por darnos voz, gracias por visibilizarnos, por ser empáticas con esta causa, ¿no? Y aliadas. Y aliadas, sobre todo. Y pues también por haberme elegido a mí como portavoz, de cierta forma. No, yo sé que mi discurso no representa probablemente a todas las homosexuales ni a toda la comunidad LGBTIQ+, pero tu granito de arena. Mi granito de arena quiero que se quede aquí. Ojalá esto no les haga perder seguidores. Al contrario. Nos vale que nos siga la gente que esté abierta a escuchar esto. Sí, que la gente tenga más ganas de entendernos, porque se trata de eso, ¿no? Es cuando la información te la ponen así, cuando te llevan la información, pues la recibes. Es difícil ponerte a buscarla. Entonces, esta forma de llevarle la información a la gente es muy enriquecedora, ¿no? Porque es una platiquita, es digerible, la puedes escuchar y se te queda en el inconsciente. Pues muchas gracias a ti, de verdad nos encantó, en lo personal me fascinó. También hubieron cositas como que no sabía y ahora lo entiendo, y para ser todos más humanos. Sí. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.